La miró al hombre frente a ella, con una mezcla de shock e indignación, que hacía que su corazón se acelerara descontroladamente. Las palabras que él acababa de pronunciar aún resonaban en la lujosa sala como si fueran algún tipo de propuesta de negocio absurda, inhumana, inconcebible. Me quedan 8 meses, lleva a mi hijo en tu vientre y serás dueña de mi imperio, había dicho el millonario con una frialdad que erizaba el alma, como si estuviera negociando la compra de cualquier propiedad y no ofreciendo una propuesta que violaba toda la dignidad humana que ella conocía. Sofía estaba allí solo para discutir su deuda impagable, vistiendo su mejor vestido que había comprado en una tienda de segunda mano después de semanas buscando algo que pareciera mínimamente presentable, cargando documentos que comprobaban años de trabajo duro como enfermera antes de que todo se desmoronara. Jamás, en sus peores pesadillas, imaginó que sería recibida no con discusiones sobre planes de pago o renegociaciones, sino con una propuesta que la reducía a nada más que un recipiente, un medio para un fin, un útero alquilado a cambio de una fortuna que ella nunca osó soñar. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo hoy! Si esta es tu primera vez en el canal Destinos Cruzados, sé muy bienvenida a este espacio donde historias de mujeres extraordinarias cobran vida. Aprieta el botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita, porque toda semana traigo historias que van a tocar tu corazón y te harán reflexionar sobre la vida, el amor y las elecciones imposibles que a veces necesitamos hacer. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, deja tu like para que más mujeres puedan encontrar estas narrativas que nos hacen sentir profundamente. Ahora vamos a sumergirnos completamente en la jornada de Sofía, una mujer a punto de enfrentar la decisión más difícil de su existencia. ¿Cómo se atrevía él? ¿Cómo osaba mirarla a ella, una mujer con formación en enfermería, con años de experiencia cuidando a pacientes con dedicación y compasión, y ofrecer dinero como si eso pudiera comprar no solo 9 meses de su vida, sino su esencia, su autonomía, su derecho sagrado de decidir sobre su propio cuerpo? Y aún así, mientras la indignación hervía dentro de ella, una voz pequeña y pragmática susurraba sobre la deuda aplastante de 50,000 pesos que su difunto padre había dejado, sobre su hermana menor de solo 15 años que estaba enferma y necesitaba tratamiento urgente en un sanatorio particular, sobre los años de lucha que parecían nunca traer el alivio financiero que tanto necesitaba. La oficina donde Sofía se encontraba era la propia manifestación de la riqueza obscena de Damián Alcázar, un empresario de 59 años, conocido por su crueldad implacable en los negocios y por su frialdad emocional, que había construido un imperio naval basado en decisiones calculadas y ausencia total de sentimentalismo. Las paredes estaban revestidas de mármol importado de Italia. Cuadros de maestros renombrados decoraban cada espacio disponible con una ostentación que hacía a Sofía sentir su propia pobreza como una herida abierta, y la vista panorámica del puerto, a través de las ventanas enormes del piso al techo, parecía burlarse de todos los que vivían allá abajo, luchando por migajas, mientras hombres como Damián decidían destinos desde torres de marfil inaccesibles. Él estaba sentado detrás de una mesa de caoba maciza, que probablemente costaba más de lo que Sofía ganaría en una década entera de trabajo, sus ojos grises y penetrantes fijos en ella, con una intensidad calculista que la hacía sentir como ganado, siendo evaluado antes de la compra en una subasta rural. Su traje era impecable, claramente hecho a medida por algún sastre europeo cuya clientela incluía solo a los más ricos y poderosos, pero no conseguía esconder completamente la palidez enfermiza de su piel, ni el leve temblor en sus manos cuando él las apoyaba sobre la mesa, únicos signos visibles de la enfermedad terminal que él había mencionado con la misma indiferencia emocional con que discutiría fluctuaciones en el mercado de valores. Sofía finalmente encontró su voz, aunque ella saliera trémula y más débil de lo que le gustaría, una sombra patética de la firmeza que intentaba proyectar. Señor Alcázar, yo vine aquí para discutir la deuda de mi padre.
para negociar un plan de pago, por más largo que sea necesario. Debo haber entendido completamente mal el propósito de esta reunión. Ella intentaba mantener alguna compostura, algún resquicio de dignidad delante del absurdo monumental de la situación, pero sentía sus manos temblando mientras sostenía la carpeta con los documentos que ahora parecían completamente irrelevantes. Damián se inclinó ligeramente hacia adelante, sus dedos entrelazados sobre la mesa en un gesto que ella reconoció de años trabajando en el hospital como el comportamiento de médicos a punto de dar noticias devastadoras a los familiares de pacientes, y una sonrisa fría que no llegaba ni cerca de sus ojos curvó sus labios finos mientras él la estudiaba como un depredador evalúa a una presa herida. Fuiste una enfermera excepcional antes de que tu padre se enfermara y tú necesitaras dejar el hospital para cuidarlo en los últimos meses de vida. Eres inteligente, trabajadora, saludable según los registros médicos que logré acceder, y vienes de una familia sin historial significativo de enfermedades genéticas graves que pudieran complicar un embarazo. Hice mi investigación de forma extremadamente minuciosa antes de convocarte aquí. Y también sé que estás desesperada por dinero de formas que probablemente te mantienen despierta todas las noches con ansiedad paralizante. Tus cuentas están atrasadas hace 4 meses. Tu hermana Valentina necesita urgentemente tratamiento especializado para tuberculosis en un sanatorio que cuesta más de lo que tú podrías ganar en 5 años trabajando en cualquier empleo disponible para alguien en tu posición actual. Y el banco que yo administro está a 2 semanas de ejecutar la hipoteca de la única propiedad que resta de tu familia. No vine aquí para insultar tu inteligencia fingiendo que esta es una reunión convencional sobre renegociación de deudas. Vine con una propuesta que resuelve todos tus problemas financieros de una sola vez, de forma definitiva y permanente. La invasión brutal de privacidad, la frialdad calculada con que él expuso sus luchas más íntimas y vulnerabilidades más dolorosas, dejó a Sofía momentáneamente sin palabras mientras procesaba el nivel de investigación que este hombre había conducido sobre cada aspecto de su vida. Cómo él sabía sobre Valentina, cómo él había accedido a registros médicos privados, qué tipo de investigación invasiva y potencialmente ilegal él había ordenado antes, incluso de llamarla para esta reunión que ahora revelaba ser una trampa cuidadosamente construida. La humillación de tener su vida disecada por un extraño rico y moralmente cuestionable quemaba más profundamente que cualquier insulto directo jamás podría, porque demostraba un nivel de poder y control que transformaba a Sofía de persona en objeto de estudio, de ser humano en problema a ser resuelto a través de la aplicación estratégica de recursos financieros. Usted invadió mi privacidad de formas que probablemente violan múltiples leyes, descubrió mis vulnerabilidades más dolorosas, catalogó cada herida abierta en mi vida y ahora está usando esas informaciones para presionarme a aceptar algo que es absolutamente degradante e inhumano. Esto no es una propuesta de negocio legítima, señor Alcázar. Esto es coerción disfrazada de oportunidad. Es manipulación emocional vestida con el lenguaje frío de transacciones comerciales. Damián se encogió de hombros con una indiferencia tan completa que parecía ensayada, como si la indignación moral de ella fuera solo otro obstáculo previsible en una negociación que él ya había mentalmente concluido antes incluso de que ella entrara en la sala. Llámelo como su conciencia necesite que usted lo llame para sentirse moralmente superior. Él respondió con ese tono que sugería que ya había oído todas las objeciones posibles y las consideraba irrelevantes. El hecho concreto e innegable permanece que yo tengo algo que usted necesita desesperadamente, específicamente recursos financieros en cantidad suficiente para transformar completamente su situación de vida, y usted tiene algo que yo necesito con urgencia, igualmente desesperada, la capacidad biológica de generar un heredero para mi imperio antes de que sea demasiado tarde. Tengo 8 meses de vida, según el consenso de 5 especialistas diferentes que consulté,
Tal vez menos si la progresión de la enfermedad acelera como los indicadores más recientes sugieren. No tengo tiempo para romances convencionales, para construir relaciones gradualmente a través de noviazgo y cortejo, para encontrar la pareja ideal que esté dispuesta a tener un hijo conmigo por razones románticas o emocionales. Necesito una solución inmediata, eficiente y garantizada por contrato legal vinculante. Usted lleva a mi niño por los próximos 9 meses, entrega al bebé saludable para mí cuando nazca conforme especificado en acuerdo legal que mis abogados ya prepararon, y a cambio recibe una cantidad que resolverá permanentemente todos sus problemas financieros. 50 millones de pesos transferidos a una cuenta a su nombre en el momento del parto exitoso. Dinero suficiente para garantizar que Valentina reciba el mejor tratamiento médico disponible en el continente, para comprar una casa confortable libre de cualquier hipoteca o deuda, para nunca más experimentar la ansiedad de cuentas que usted no puede pagar. El número era tan monumentalmente grande que parecía pertenecer a un universo completamente diferente del que Sofía habitaba. Un reino de fantasía donde personas como ella no necesitaban escoger entre comprar medicinas para hermanas enfermas o pagar el alquiler del mes. Era dinero suficiente para transformar radicalmente no solo su vida, sino potencialmente las vidas de generaciones futuras de su familia, para crear una seguridad financiera que mujeres en su linaje nunca habían conocido a través de siglos de trabajo duro y sacrificio constante. Y aún así, la propuesta era tan profundamente errada en niveles morales y éticos fundamentales, tan irrespetuosa de la autonomía corporal y dignidad humana, que aceptar parecía traicionar todo lo que ella creía sobre lo que significaba ser una persona con valores y principios innegociables. Usted me está pidiendo que yo venda mi útero como si fuera una propiedad inmobiliaria disponible para alquiler de corto plazo, ella dijo, su voz finalmente ganando fuerza con la rabia que comenzaba a superar el shock inicial y el entumecimiento emocional. Está reduciendo 9 meses de mi vida, los cambios profundos que mi cuerpo va a inevitablemente sufrir, el vínculo emocional que inevitablemente se forma durante un embarazo. Independientemente de las circunstancias, la experiencia transformadora de cargar una vida humana a nada más que una transacción comercial que usted puede cuantificar en una hoja de cálculo financiera. No soy una máquina de hacer bebés que usted puede comprar o alquilar, señor Alcázar. Soy una persona con dignidad. El empresario se reclinó en su silla de cuero italiano, estudiando a Sofía con aquellos ojos calculistas que parecían procesar cada palabra de ella como datos en un algoritmo complejo destinado a identificar debilidades explotables. Todo el mundo tiene un precio específico, Sofía, él dijo con la confianza absoluta de alguien que pasó décadas probando esa teoría a través de incontables negociaciones exitosas. Algunas personas solo fingen que no lo tienen porque nunca recibieron una oferta suficientemente alta para testar verdaderamente sus convicciones morales. Usted puede salir de esta oficina en este exacto momento con su indignación intacta y su dignidad teóricamente preservada, volver para su vida de dificultades financieras aparentemente interminables y asistir a su hermana languidecer en una cama de hospital público inadecuado mientras se consuela con pensamientos sobre cómo mantuvo sus principios, o puede ser pragmática y reconocer que estoy ofreciendo una solución mutuamente benéfica para problemas que ambos enfrentamos. No estoy pidiendo que usted me ame o desarrolle sentimientos románticos. No estoy pidiendo que usted tenga cualquier tipo de relación personal conmigo, además de lo estrictamente necesario para cumplir los términos del contrato. Estoy ofreciendo una transacción clara donde ambas partes reciben exactamente lo que necesitan para resolver sus crisis respectivas. Usted necesita dinero de forma desesperada. Yo necesito un heredero con urgencia
ausencia absoluta. Es realmente tan simple como parece cuando removemos las complicaciones emocionales innecesarias. Sofía se levantó abruptamente, sus piernas temblando violentamente mientras cogía su bolso gastado con manos que no conseguía controlar completamente, la rabia y humillación haciendo su sangre hervir de formas que la dejaban aturdida. No hay absolutamente nada de simple en esta situación monstruosa que usted está proponiendo. Y aunque hubiera alguna forma retorcida de racionalizar lo que está sugiriendo, usted definitivamente escogió a la persona equivocada para su experimento inhumano. Yo no estoy a la venta por ningún precio, señor Alcázar. No importa cuán desesperada mi situación financiera pueda parecer para alguien observando desde fuera. Buena suerte encontrando alguna mujer suficientemente desesperada o moralmente flexible para aceptar su propuesta absolutamente grotesca. Ella se giró para salir con toda la dignidad que conseguía reunir, determinada a mantener por lo menos ese fragmento de autoestima intacta, cuando la voz de él la alcanzó nuevamente, ahora con una nota de algo que remotamente podría ser confundido con respeto si viniera de alguien menos fundamentalmente cruel. Piense muy cuidadosamente antes de rechazar algo que nunca más aparecerá nuevamente en su vida, Sofía. Orgullo moral no paga cuentas médicas urgentes ni salva a hermanas muriendo de tuberculosis en hospitales públicos sobrepoblados. Ella salió sin mirar para atrás, rehusando darle a él la satisfacción de ver cómo sus palabras habían alcanzado el blanco con precisión quirúrgica, sus manos temblando incontrolablemente mientras apretaba el botón del ascensor repetidamente como si la urgencia física pudiera apagar la conversación que acababa de suceder. Lágrimas de rabia pura y humillación profunda quemaban detrás de sus ojos, pero ella rehusaba absolutamente dejarlas caer allí. No en aquel edificio, no donde Damián Alcázar o cualquiera de sus empleados pudieran presenciar su vulnerabilidad y reportarla de vuelta para él como confirmación de que ella estaba tan rota como él creía. El trayecto de autobús de vuelta para el pequeño apartamento que ella compartía con Valentina fue un borrón confuso de pensamientos contradictorios y emociones que chocaban violentamente dentro de su pecho. La propuesta de Damián era insultuosa en niveles que ella mal conseguía procesar completamente, degradante de formas que reducían su humanidad a una función biológica comercializable, un ejemplo absolutamente perfecto de cómo los obscenamente ricos creían poder comprar literalmente cualquier cosa, incluyendo la dignidad y autonomía corporal de personas menos afortunadas económicamente. Y aún así, mientras Sofía entraba en su apartamento minúsculo en el cuarto piso de un edificio deteriorado y veía las cuentas de hospital apiladas sobre la mesa de la cocina, formando una montaña de deudas impagables, mientras oía a Valentina tosiendo violentamente en la habitación de al lado con aquel sonido húmedo y profundo que pronunciaba complicaciones serias, la voz pragmática e implacable en su cabeza susurraba que tal vez debía reconsiderar, que tal vez hubiera formas de racionalizar lo aparentemente irracionalizable cuando la alternativa concreta era asistir a su hermana de 15 años morir lentamente por falta de tratamiento médico adecuado que Sofía simplemente no tenía recursos financieros para proveer. En aquella noche, Sofía no consiguió dormir ni por un momento. Se quedó acostada mirando para el techo agrietado y manchado de humedad de su cuarto minúsculo, repasando obsesivamente la conversación con Damián miles de veces en su mente mientras intentaba encontrar alguna solución alternativa que no existía. 70 millones de pesos. Era una cantidad que transformaría no solo su vida, sino fundamentalmente alteraría la trayectoria de todos que ella amaba, especialmente Valentina, que podría
tener acceso inmediato a los mejores médicos especialistas, a los tratamientos más avanzados disponibles, a un sanatorio particular donde sería tratada como paciente valiosa en lugar de un número más en un sistema público sobrecargado. Sofía podría finalmente parar de vivir eternamente en el límite aterrorizante de la insolvencia financiera. Podría construir una vida con algún margen real de seguridad y confort, en lugar de la existencia precaria de mes a mes que se había vuelto su realidad sofocante. Y todo lo que tenía que hacer era aceptar pasar 9 meses de su vida cargando al hijo de un extraño arrogante y moralmente cuestionable. Entregar al bebé cuando naciera, como si fuera solo una encomienda siendo entregada conforme a especificaciones contractuales, y entonces seguir adelante como si aquellos 9 meses fueran solo un episodio olvidable y sin consecuencias duraderas en su historia de vida. Pero ¿sería realmente olvidable? ¿Podría cualquier persona genuinamente cargar una vida humana dentro de sí por 9 meses completos, sentir cada movimiento y patada, pasar por todas las transformaciones físicas y hormonales profundas que un embarazo inevitablemente trae, y entonces simplemente entregar a aquel niño como si ningún vínculo emocional se hubiera formado? Sofía había trabajado en la maternidad del hospital tiempo suficiente para ver madres que planeaban dar bebés para adopción, cambiar completamente de idea en el momento del parto al sostener a sus niños por primera vez, el instinto maternal revelándose más poderoso que cualquier intención racional previamente establecida. ¿Cómo ella podría garantizar que no se apegaría emocionalmente a un niño creciendo literalmente dentro de su cuerpo? Y si después de entregar al bebé ella fuera asombrada por arrepentimiento y pérdida por el resto de su vida, 70 millones de pesos serían consuelo suficiente para ese tipo de trauma emocional permanente. Sofía intentaba desesperadamente concentrarse en buscar empleos convencionales que pudieran resolver sus problemas financieros a través de medios menos moralmente complicados, en mantener alguna apariencia de rutina normal en su vida que se estaba desmoronando. Pero la propuesta de Damián asombraba cada momento de vigilia como un fantasma persistente que se rehusaba a ser exorcizado. Ella se pillaba haciendo cálculos mentales compulsivos a cada hora. 4 meses de alquiler atrasado significaba que el desalojo era no solo posible, sino probable dentro de semanas. El tratamiento que Valentina necesitaba urgentemente costaba más de lo que Sofía ganaría en 3 años, trabajando en cualquier empleo disponible para alguien sin referencias actualizadas o networking profesional. Las deudas del padre acumulaban intereses compuestos diariamente que tornaban matemáticamente imposible liquidarlas con cualquier salario realista que ella pudiera esperar ganar, considerando sus cualificaciones y la economía deprimida. La matemática cruel e implacable de la pobreza crónica no dejaba margen alguno para lujos como orgullo personal o principios morales abstractos, cuando la salud de alguien profundamente amado estaba literalmente en juego y deteriorándose a cada día que pasaba sin intervención médica adecuada. Negro. La tuberculosis había progresado para un estadio crítico donde intervención quirúrgica era necesaria dentro de 48 horas, o las posibilidades de supervivencia disminuirían drásticamente a cada hora adicional de retraso. Fue en ese momento de desesperación absoluta, con el corazón pesado como plomo y las manos temblando tan violentamente que mal conseguía sostener el teléfono, que ella marcó el número que Damián había dejado en Mino, una tarjeta de visitas que ella juró repetidamente para sí misma que nunca usaría en circunstancia alguna. Sofía, la voz de él sonó casi satisfecha a través de la línea, cargando aquella cualidad de triunfo contenido como si él supiera todo el tiempo con certeza estadística que ella eventualmente llamaría. Imaginé que usted reconocería la sensatez fundamental de mi propuesta después de que tuviera tiempo adecuado para considerar todas las variables involucradas. La condescendencia palpable en su tono hizo el estómago de Sofía revolverse violentamente
inmediatamente, bilis subiendo en su garganta, pero ella tragó tanto el orgullo como la náusea, porque Valentina estaba muriendo y orgullo no salvaba vidas. Quiero discutir detalladamente los términos específicos del acuerdo, ella dijo, forzando su voz a sonar firme y controlada a pesar del tumulto emocional interno que amenazaba destruirla. Si voy siquiera a considerar esto seriamente, y yo enfatizo que considerar no significa concordancia automática con nada aún, entonces necesito garantías legales absolutamente sólidas, de protecciones contractuales explícitas, de certeza legal vinculante de que usted va a cumplir rigurosamente su parte del acuerdo, sin cualquier tentativa de renegociación posterior. Hubo una breve pausa cargada del otro lado de la línea, y entonces Damián respondió con lo que sonaba sorprendentemente como aprobación genuina de sus demandas. Inteligente y estratégica. Venga a mi oficina mañana a las 3 horas de la tarde en punto. Mis abogados ya están preparando un contrato abarcador que protegerá de forma igualmente rigurosa los intereses y derechos legales de ambos lados de esta transacción. No se preocupe excesivamente, Sofía. Yo siempre cumplo mis acuerdos comerciales con precisión meticulosa porque mi reputación en los negocios depende fundamentalmente de confiabilidad absoluta. El encuentro en el día siguiente fue aún más surreal y profundamente incómodo que el primero. Esta vez, Sofía no estaba sola en una sala con Damián. El espacio estaba literalmente lleno de abogados usando trajes caros que valían más que carros populares, discutiendo los términos minuciosos del acuerdo como si estuvieran negociando una fusión corporativa multimillonaria entre empresas multinacionales, no la gestación de una vida humana real que crecería dentro del cuerpo de una mujer vulnerable y desesperada. El contrato era absurdamente extenso, detallado al punto de obsesión, casi patológica, sobre aspectos que Sofía nunca habría considerado relevantes. Sofía cargaría al hijo de Damián durante los 9 meses completos de gestación, con el niño siendo concebido a través de procedimientos médicos de inseminación artificial realizados en clínica de reproducción de primera línea, para evitar completamente cualquier contacto físico o intimidad sexual, entre ellos una concesión relativamente pequeña, pero psicológicamente importante para Sofía, que absolutamente no conseguía imaginar la intimidad física necesaria con aquel hombre emocionalmente frío y moralmente cuestionable. Ella recibiría cuidado médico obstétrico de calidad excepcional durante toda la extensión del embarazo, con acceso ilimitado a los mejores especialistas disponibles, un apartamento significativamente mejor y más confortable para vivir mientras esperaba el nacimiento, una mesada mensual extremadamente generosa para cubrir todas sus necesidades materiales y médicas sin cualquier límite de gastos razonables. A cambio absoluto y no negociable, ella abriría mano irrevocablemente de todos los derechos parentales legales sobre el niño en el momento exacto del nacimiento, entregaría al bebé físicamente para Damián o representantes legales de él, y nunca intentaría cualquier forma de contacto posterior con el niño bajo penalidades legales severísimas, claramente especificadas. Los 70 millones de pesos serían transferidos conforme prometido, 20 millones inmediatamente después de la firma para tratamiento urgente de Valentina, 50 millones adicionales en el momento del parto exitoso, todo garantizado a través de instrumentos financieros complejos ya depositados en fondos fiduciarios que serían liberados automáticamente solo después del cumplimiento meticuloso de todas las cláusulas contractuales por ambas partes. Su útero, sino fundamentalmente su propia alma y cualquier resquicio de inocencia moral que aún poseía.
Cada cláusula legal específica era un recordatorio brutal de que estaba a punto de volverse esencialmente una incubadora humana contratada para el heredero de un hombre que la veía explícitamente como nada más complejo que un medio biológicamente conveniente para alcanzar un fin empresarial específico. Y aún así, cuando forzaba sus pensamientos obsesivos a enfocarse en Valentina acostada en aquel momento en una cama de hospital, esperando un tratamiento que no vendría sin estos recursos financieros, cuando se permitía imaginar poder finalmente ofrecer a su hermana los cuidados médicos especializados que ella absolutamente merecía, cuando consideraba seriamente la posibilidad de una vida futura sin la ansiedad paralizante y constante de la inestabilidad financiera crónica que había definido toda su existencia adulta, Sofía cogió la pluma cara que los abogados ofrecían con gestos formales y cuidadosamente firmó su nombre completo en las múltiples líneas específicamente indicadas. Con aquella firma ejecutada en tinta permanente, ella conscientemente selló un acuerdo que intuitivamente sabía que la asombraría de formas profundas y complejas que aún no podía prever o comprender completamente en aquel momento de decisión bajo presión extrema. ¿Ya necesitaste hacer una elección imposible donde todas las opciones disponibles parecían erradas de alguna forma fundamental? ¿Ya te viste atrapada entre la supervivencia de alguien que amas y los principios que definen quién tú crees ser? Aquel momento devastador en que tú percibes con claridad terrible que el mundo no ofrece soluciones perfectas, solo compromisos dolorosos entre diferentes tipos de pérdida. Sé que muchas veces cargamos esas decisiones imposibles en silencio profundo, juzgándonos a nosotras mismas con crueldad por elecciones que hicimos bajo circunstancias que nadie debería enfrentar. Cargamos vergüenza por haber escogido la supervivencia en lugar del ideal, por haber sido pragmáticas cuando queríamos ser heroicamente principistas. Más importante aún, quiero que otras mujeres también oigan tu verdad y encuentren en ella el reflejo de sus propias luchas silenciosas. Porque cuando finalmente compartimos las decisiones que nos asombran, descubrimos que no estamos solas cargando esos pesos imposibles. Cuéntame en los comentarios completando esta frase con tu verdad más vulnerable. Cuando necesité escoger entre mi dignidad y la supervivencia de quien amo, lo más difícil fue aceptar que puede parecer solo palabras digitadas, pero tu coraje de compartir puede ser precisamente lo que otra mujer desesperada necesita leer hoy para perdonar sus propias elecciones imposibles y comenzar a curar heridas que sangran en silencio. No somos definidas por los acuerdos que circunstancias crueles nos forzaron a hacer para proteger a quien amamos. Y cuando nos permitimos ser verdaderas sobre las aguas turbias que tuvimos que navegar, abrimos camino para que otras también se permitan ser imperfectas, humanas, haciendo lo mejor absolutamente posible con las cartas devastadoras que la vida a veces distribuye sin piedad. Voy a continuar nuestra historia ahora, pero carga esa reflexión contigo, y si sientes la llamada genuina para compartir tu experiencia, sabe que tu comentario no es debilidad, sino un acto profundo de coraje que puede encender una luz necesaria para alguien que aún camina completamente en la oscuridad sin esperanza. Los primeros meses después de la firma del contrato fueron extrañamente surrealistas, de maneras que Sofía absolutamente no había anticipado, a pesar de toda su experiencia médica previa. El procedimiento de inseminación artificial fue ejecutado con eficiencia clínica y fría en una clínica de reproducción de absoluto lujo, donde ella era tratada con la cortesía profesional meticulosamente pulida, reservada para clientes extremadamente ricos. Aunque Sofía entendía perfectamente que no era la cliente verdadera de esta transacción médica, sino el servicio siendo prestado, el recipiente biológico siendo preparado para cumplir una función específica. Cuando finalmente el test de embarazo confirmó definitivamente que la inseminación había funcionado en el primer intento, ella sintió una tempestad compleja y contradictoria
de emociones chocando violentamente dentro de su pecho. Alivio pragmático de que el acuerdo avanzaría conforme a lo planeado, sin complicaciones médicas que pudieran invalidarlo. Pavor existencial profundo sobre lo que exactamente se había comprometido a hacer con su cuerpo y su vida. Y sorprendentemente, hasta una punzada traicionera de algo que podría fácilmente ser confundido con alegría instintiva delante de la vida, comenzando a crecer dentro de su vientre, una alegría que ella inmediatamente y conscientemente suprimió con fuerza, porque permitirse conectarse emocionalmente de cualquier forma con aquel niño tornaría la separación final contractualmente obligatoria, absolutamente insoportable psicológicamente. Embarazo como si estuvieran simplemente acompañando el desarrollo de un proyecto de negocios, particularmente importante que requería supervisión, pero no implicación emocional directa. Cuando ocasionalmente decidía aparecer en persona, trataba a Sofía con una cordialidad distante y formal, que de alguna forma conseguía ser más profundamente insultante que hostilidad abierta y honesta habría sido, aquella educación superficial que enfatizaba precisamente cuán transaccional él consideraba la relación entre ellos. Sofía se mudó conforme estipulado contractualmente para el apartamento que Damián había provisto a través de sus asistentes, un espacio infinitamente superior en todos los aspectos materiales al lugar donde vivía anteriormente, con muebles caros y acabados de calidad que ella nunca había experimentado, pero que paradójicamente parecía funcionar como una prisión dorada donde ella estaba esencialmente confinada, cumpliendo su función biológica contratada, mientras el resto de su vida se quedaba suspendido en animación temporal. Naturaleza comercial del acuerdo que había tornado aquel tratamiento posible financieramente. Sofía inventó una historia vagamente plausible sobre haber conocido a un hombre rico que la embarazó en una relación breve y entonces ofreció compensación financiera substancial para apoyar al niño, una mentira que pesaba crecientemente en su conciencia, pero parecía infinitamente más tolerable emocionalmente que revelar la verdad humillante de que había esencialmente vendido 9 meses de su capacidad reproductiva por dinero. Los meses se arrastraban con aquella cualidad extraña donde cada día parecía simultáneamente interminable y pasar demasiado rápido, su cuerpo transformándose y cambiando de formas que la fascinaban científicamente debido a su entrenamiento médico, pero también la aterrorizaban emocionalmente. La barriga creciendo visiblemente semana tras semana, las primeras patadas distintas del bebé que la hacían contener la respiración involuntariamente, las náuseas matinales seguidas por antojos alimentarios extraños e inexplicables. Todas esas experiencias creaban inexorablemente una conexión emocional que ella desesperadamente intentaba suprimir y evitar, pero que se formaba orgánicamente a pesar de todos sus mejores esfuerzos conscientes de permanecer emocionalmente distante y desapegada del niño creciendo dentro de ella. Isabela era absolutamente todo que Damián no era. Cálida genuinamente, empática de formas que parecían instintivas en lugar de performadas, auténticamente interesada en Sofía como persona compleja y no meramente como transacción comercial ambulante o útero alquilado. Mi hermano es fundamentalmente un idiota emocional, Isabela declaró sin cualquier rodeo diplomático, sentándose confortablemente en el sofá de la sala sin esperar invitación, formal o permiso. Yo supe a través de fuentes indirectas sobre el acuerdo absolutamente grotesco que él hizo contigo y sentí que necesitaba inmediatamente venir aquí personalmente para disculparme sinceramente en nombre de mi familia por el tratamiento inhumano que estás recibiendo. Lo que él está haciendo es moralmente indefendible y no hay palabras adecuadas en el vocabulario para describir completamente cuán profundamente errado es tratar a un ser humano de esta manera transaccional. Los esfuerzos para mantener compostura emocional. Entonces, ¿por qué exactamente estás aquí ahora?
Ella preguntó con una mezcla de desconfianza y esperanza desesperada. Para juzgarme moralmente también como todos inevitablemente harán cuando sepan, para decirme condescendientemente que yo debería haber rehusado heroicamente el dinero, mantenido mi dignidad moral teóricamente intacta, mientras asistía pasivamente a mi hermana de 15 años, morir lentamente de tuberculosis en un hospital público sobrepoblado. Isabela movió la cabeza vigorosamente, sus ojos transmitiendo compasión genuina que Sofía había olvidado cómo era recibir. Absolutamente no vine aquí para juzgarte a ti o tus elecciones imposibles de forma alguna. Vine específicamente porque imaginé con bastante precisión que debes estar sintiéndote increíblemente y devastadoramente sola en esta situación. Vine porque sinceramente creo que nadie debería ser forzada a pasar por un embarazo completamente sin cualquier apoyo emocional genuino o conexión humana real. Vine porque mi hermano puede ser un monstruo emocionalmente frío y arrogante en muchos aspectos, pero tú definitivamente no mereces ser tratada como mercancía comercial u objeto sin humanidad propia. La amabilidad completamente inesperada y no solicitada rompió algo fundamental que Sofía había mantenido cuidadosamente protegido dentro de sí misma, y ella se descubrió súbitamente llorando por primera vez desde que firmó el contrato que definió los términos de esta prisión dorada, lágrimas de alivio profundo por finalmente encontrar a otro ser humano que genuinamente la veía como persona real, con sentimientos válidos en lugar de medio para un fin empresarial. Isabela instintivamente sostuvo su mano con firmeza reconfortante y simplemente dejó que ella llorara sin ofrecer lugares comunes vacíos o intentar apresurar el proceso emocional, ofreciendo precisamente el tipo de compasión silenciosa y presencia humana que Sofía no sabía conscientemente cuánto desesperadamente necesitaba hasta estar recibiendo. Mi hermano está muriendo de una enfermedad terminal devastadora. Isabela dijo suavemente después de que la intensidad de las lágrimas de Sofía finalmente disminuyó para sollozos ocasionales. Yo sé perfectamente que eso absolutamente no disculpa o justifica lo que él está haciendo contigo, pero tal vez ayude mínimamente a entender la psicología detrás. Él está genuinamente aterrorizado con la idea de morir sin dejar absolutamente nada significativo atrás en el mundo, sin nadie para cargar su legado o dar continuidad al imperio que consumió su vida entera construyendo. Aún así, necesito ser brutalmente honesta que la forma específica como él está lidiando con ese terror existencial, tratándote esencialmente como incubadora humana alquilada, es profundamente cruel y fundamentalmente inhumana de formas que no puedo defender o racionalizar. Isabela comenzó a visitar a Sofía regularmente con frecuencia creciente, la acompañaba en consultas médicas obstétricas, cuando Damián típicamente no aparecía, lo que era aproximadamente 90% de las veces. Ofrecía conversaciones genuinas sobre tópicos que no tenían absolutamente nada que ver con embarazo o contratos, y risas espontáneas que tornaban los días interminables significativamente menos solitarios y más soportables. Psicológicamente, a través de Isabela y sus historias gradualmente compartidas sobre la historia familiar, Sofía lentamente comenzó a entender con matices crecientes que Damián no era exclusivamente el empresario arrogante y emocionalmente frío que la había esencialmente comprado. Él era simultáneamente también un hombre profundamente aterrorizado por su propia mortalidad inminente, intentando desesperadamente crear algún significado permanente o legado durable antes de que su tiempo limitado acabara completamente de formas que él no podía controlar o negociar financieramente. Esa comprensión expandida obviamente no disculpaba moralmente sus acciones o el acuerdo inhumano que había impuesto, pero adicionaba una capa genuina de complejidad psicológica humana que Sofía honestamente no había considerado o permitido antes cuando era emocionalmente más simple verlo como villano
unidimensional. Él parecía visiblemente exhausto, de formas que iban más allá de simple cansancio, más físicamente enfermo que Sofía lo había presenciado antes, con la piel adquiriendo una palidez cenicienta preocupante. Y había algo fundamentalmente diferente en sus ojos, habitualmente fríos, una vulnerabilidad cruda y desprotegida que ella genuinamente nunca había presenciado en él durante todos los meses de interacción formal. ¿Puedo entrar y conversar contigo por algunos minutos? Él preguntó con una humildad sorprendente, completamente ausente de sus interacciones anteriores. Y Sofía asintió silenciosamente con la cabeza, profundamente curiosa sobre lo que exactamente había traído a aquel hombre, normalmente tan controlado y orgulloso, al espacio de ella, despojado de toda su armadura usual de formalidad empresarial y distanciamiento emocional calculado. Damián se sentó torpemente en la silla opuesta, sus manos temblando visiblemente y de forma incontrolable, una señal médica clara de que la enfermedad estaba progresando significativamente, más rápido que incluso sus especialistas más pesimistas habían originalmente previsto. Vine aquí específicamente esta noche para pedir disculpas sinceras. Él dijo finalmente, después de un silencio pesado, las palabras obviamente costándole un esfuerzo emocional inmenso que ella podía ver físicamente manifestado en su postura tensa. No me estoy disculpando por el acuerdo en sí, porque aún creo pragmáticamente que fue la solución más eficiente para resolver problemas reales que ambos enfrentábamos. Pero me estoy disculpando profunda y sinceramente por la forma específica como te traté durante todo este proceso, como un objeto adquirido, una herramienta biológica útil, no como una persona real haciendo un sacrificio genuinamente enorme. Isabela pasó meses haciéndome ver repetidamente, forzándome a confrontar la realidad de que te transformé en medio para un fin, en lugar de reconocer tu humanidad completa. Sofía se quedó tan genuinamente sorprendida por la admisión inesperada que inicialmente no consiguió formular cualquier respuesta coherente. Aquel hombre profundamente arrogante que había esencialmente comprado 9 meses de su vida y capacidad reproductiva estaba sentado en su sala modesta pidiendo disculpas con humildad aparentemente genuina, mostrando remordimiento real y revelando humanidad vulnerable que ella sinceramente no creía que él poseyera o fuera capaz de acceder emocionalmente, porque estoy muriendo significativamente más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba o anticipó, porque la perspectiva concreta de la muerte inminente tiene una forma peculiar de aclarar prioridades y exponer lo que realmente importa. Porque mi hermana Isabela persistentemente me hizo percibir a través de conversaciones dolorosas que puedo dejar un imperio financiero substancial para mi hijo como herencia material, pero si él crece, eventualmente sabiendo que fue concebido a través de un acuerdo comercial que trató a la mujer, que lo cargó con irrespeto fundamental y crueldad transaccional, ¿qué tipo de legado moral es realmente ese? Sofía sintió algo inesperado suavizar ligeramente en su pecho, no perdón completo o absolución total, porque lo que Damián había hecho aún permanecía profundamente errado en niveles fundamentales, pero tal vez el comienzo genuino de comprensión más matizada de la complejidad humana de él. ¿Qué exactamente quieres de mí ahora, Damián? Ella preguntó directamente. ¿Absolución moral? ¿Perdón conveniente que tú puedes cargar confortablemente para la tumba y sentirte redimido sobre ti mismo? Solo quería genuinamente que supieras que reconozco con total conciencia que lo que hice fue fundamentalmente cruel. Y quería humildemente preguntar si tú estarías dispuesta a dejarme participar de esta experiencia de embarazo de forma completamente diferente de aquí para adelante, no como el empresario frío que te compró tratando esto como transacción comercial, sino como el padre biológico de este niño que está creciendo dentro de ti.
Isabela me cuenta semanalmente sobre las consultas médicas, sobre los patrones de patada del bebé, sobre cómo tú estás lidiando emocionalmente con todo esto y percibo con claridad dolorosa que estoy perdiendo algo profundamente importante e irreversible, mientras mantengo esta distancia fría y transaccional que inicialmente establecí. Sofía miró cuidadosamente a aquel hombre que había literalmente invadido y transformado su vida con una propuesta ultrajante, y ahora pedía permiso humilde para participar genuinamente de la gestación que irónicamente él mismo había financiado y contratado. Había algo simultáneamente patético y genuinamente corajoso en aquel pedido vulnerable. La admisión implícita de que todo su dinero y poder no podían comprar la experiencia humana genuina y conexión emocional real que él había perdido completamente al estructurar todo como transacción puramente comercial. Emocional adicional, en una situación ya devastadoramente complicada en prácticamente todos los niveles. Pero otra parte de ella, tal vez la parte que obstinadamente aún creía en la posibilidad de redención humana genuina, a pesar de todas las evidencias concretas, en contrario, proveídas consistentemente por el mundo, veía claramente la oportunidad de potencialmente transformar aquella transacción originalmente fría en algo marginalmente más humano, incluso que solo incrementalmente y demasiado tarde para deshacer completamente el daño inicial. Usted puede venir personalmente a las próximas consultas médicas obstétricas si genuinamente quiere. Ella dijo finalmente, su voz medida y cuidadosa. Puede estar físicamente presente cuando el bebé nazca si la situación médica lo permite. Pero no me pida para simplemente olvidar convenientemente cómo exactamente esto todo comenzó, cómo usted inicialmente me redujo transaccionalmente a nada más significativo que un útero temporalmente alquilado. Esa herida psicológica específica va inevitablemente a llevar mucho tiempo para cicatrizar de cualquier forma significativa, si es que algún día cicatriza completamente. Damián asintió con la cabeza, algo inequívocamente parecido con gratitud genuina, brillando momentáneamente en sus ojos antes de que él se levantara con dificultad visible para salir. Gracias sinceramente, Sofía. Yo sé perfectamente que no merezco ni remotamente tu generosidad o compasión. Después de que él finalmente salió, Sofía permaneció sentada en la sala oscura por horas, una mano instintivamente sobre su barriga protuberante, donde el bebé pateaba vigorosamente con energía creciente, y se preguntó repetidamente si había hecho la elección moralmente cierta. Permitir que Damián se acercara emocionalmente arriesgaba a introducir complicaciones emocionales significativas que ella había meticulosamente intentado evitar durante meses, pero simultáneamente negar completamente su participación parental parecía ejercer un tipo de crueldad innecesaria que ella genuinamente no quería volverse, incluso reconociendo que él ampliamente merecía esa crueldad, considerando cómo había iniciado todo. Las semanas siguientes trajeron una dinámica interpersonal completamente transformada. Damián comparecía religiosamente a todas las consultas médicas obstétricas sin excepción. Hacía preguntas detalladas a los médicos especialistas con un interés genuino que sorprendía consistentemente a Sofía, acostumbrada a su desinterés anterior. Incluso colocó excitantemente la mano en su barriga cuando ella ofreció, durante un momento de conexión inesperada, sintiendo las patadas vigorosas del hijo con una expresión de maravillamiento casi infantil que profundamente humanizaba a aquel hombre que ella había aprendido a percibir predominantemente como monstruo emocionalmente unidimensional. Isabela observaba la transformación gradual, pero innegable de su hermano, con esperanza cautelosa mezclada con escepticismo. Honestamente, creo que esta experiencia está fundamentalmente cambiándolo de formas que no anticipé.
Ella confesó a Sofía durante uno de los almuerzos semanales que se habían vuelto rutina reconfortante. No solo el bebé acercando y la paternidad inminente, sino específicamente tú y la forma como te rehusaste consistentemente a ser solo una transacción comercial pasiva, como insististe firmemente en ser vista y tratada como persona con dignidad propia. Creo genuinamente que forzó a mi hermano a finalmente confrontar el tipo específico de hombre que él se había vuelto gradualmente en la búsqueda implacable y singular por éxito empresarial y control absoluto. Manipulación estratégica consistente. Pero tenía que admitir, honestamente, que el hombre, que ahora se sentaba regularmente a su lado en las consultas médicas, haciendo preguntas genuinamente interesadas sobre desarrollo fetal y expresando preocupación auténtica sobre el bienestar físico de ella, era mensurable y observablemente diferente del empresario emocionalmente frío que había hecho aquella propuesta inicial ultrajante hace meses. Tal vez las personas pudieran genuinamente cambiar aspectos fundamentales cuando confrontadas directamente con la mortalidad inminente e innegable. O tal vez Damián simplemente fuera un actor significativamente mejor y más convincente de lo que Sofía había inicialmente dado crédito, manipulando emociones de ella estratégicamente por razones que aún no conseguía identificar completamente. Sofía desarrolló súbitamente preeclampsia severa, una condición obstétrica potencialmente muy peligrosa que exigía monitoreo médico constante e intensivo e introducía la posibilidad real de necesidad de parto prematuro de emergencia para salvar tanto a la madre como al bebé. Damián, ahora visiblemente mucho más físicamente enfermo, con su piel pálida adquiriendo progresivamente un tono ceniciento alarmante que prenunciaba el fin que se acercaba inevitablemente, estaba presente en el hospital literalmente todos los días sin falta. Él contrató inmediatamente a los mejores especialistas obstétricos disponibles en el continente entero. Garantizó personalmente que Sofía tuviera acceso a cuidado médico de calidad, absolutamente excepcional. Demostraba una preocupación e inversión emocional que claramente trascendían la mera inversión financiera que había hecho inicialmente. Tú vas a estar completamente bien. Él repetía durante las noches largas y asustadoras en que los indicadores médicos parecían particularmente preocupantes y los médicos discutían intervenciones de emergencia, su mano sosteniendo la de ella de una forma que no tenía absolutamente nada que ver con transacciones comerciales u obligaciones contractuales. Tú y el bebé van ambos a estar perfectamente bien y saludables. Yo prometo hacer todo humanamente posible. Los monitores cardíacos de Sofía pitaban rítmicamente en el fondo de la sala semioscura, mientras él se sentaba cuidadosamente al lado de su cama, su propia salud severamente deteriorada, volviéndose dolorosamente evidente en la forma como él se movía con extremo cuidado, cada pequeño gesto físico pareciendo costarle energía preciosa que claramente no tenía más en reserva. Pasé literalmente mi vida entera acumulando riqueza material y poder empresarial como objetivos finales en sí mismos, él dijo suavemente, su voz ronca y sus ojos fijos no en Sofía, sino en algún punto distante e indefinido que aparentemente solo él podía ver. Aplasté competidores comerciales sin hesitación o remordimiento. Manipulé mercados financieros para ventaja personal. Traté personas consistentemente como piezas estratégicas en un tablero de ajedrez empresarial. Creía profundamente que eso me tornaba fuerte y exitoso e importante en el gran esquema. Y entonces recibí el diagnóstico terminal devastador y percibí con claridad brutal que absolutamente nada de aquello importaba de forma alguna. No puedo llevar el dinero conmigo para donde estoy yendo. No puedo negociar o comprar salida de la muerte con recursos financieros. Literalmente todo que voy a dejar permanece
permanentemente es este hijo, y la forma específica como él eventualmente va a recordarme depende casi enteramente de las historias que tú contarás sobre cómo él vino al mundo y qué tipo de hombre era su padre biológico. Aterrorizado, enfrentando el fin absoluto de su existencia y desesperadamente intentando construir algún significado redentor en los destrozos de una vida que él propio reconocía haber dedicado fundamentalmente a las cosas completamente erradas. ¿Usted me está pidiendo que yo le mienta a él eventualmente?, ella preguntó, su voz cuidadosamente sin juzgamiento moral, pero buscando claridad genuina. ¿Quiere que yo cuente una versión convenientemente editada de cómo él fue concebido, estratégicamente dejando fuera la parte donde usted me trató como incubadora humana alquilada? Damián movió la cabeza lentamente, pero con convicción. No, definitivamente no quiero mentiras confortables. Quiero que tú cuentes la verdad completa y no editada, toda ella sin excepciones, cómo yo fui cruel y rígidamente transaccional en el inicio. Cómo tú fuiste corajosa lo suficiente para aceptar un acuerdo imposible, porque amabas a tu hermana demasiado para simplemente dejarla sufrir y morir. Cómo ambos intentamos gradualmente encontrar humanidad genuina dentro de una situación originalmente inhumana. Quiero que él sepa que personas reales cometen errores terribles y devastadores, pero también pueden eventualmente escoger conscientemente ser mejores, incluso cuando es demasiado tarde, para deshacer completamente todo el daño ya causado, eficientemente para traer al niño al mundo antes de que complicaciones adicionales surgieran. Cuando finalmente el llanto agudo y saludable del bebé llenó la sala quirúrgica, Sofía, a través de la niebla de la anestesia, vio lágrimas escurriendo abundantemente por el rostro de Damián. Un hombre que ella imaginaba probablemente no había llorado en literalmente décadas ahora, completamente dominado por la emoción abrumadora de sostener a su hijo por la primera vez. Es un niño saludable y fuerte, el médico obstetra anunció con satisfacción profesional, colocando cuidadosamente al niño envuelto en los brazos visiblemente trémulos de Damián. Sofía, profundamente exhausta física y emocionalmente y aún bajo efecto substancial de la anestesia, observó aquel momento cargado a través de una niebla con sentimientos tan intensamente mezclados y contradictorios que literalmente no conseguía separar uno del otro o procesar completamente. Había alivio inmenso de que el embarazo había finalmente terminado, dolor físico agudo del procedimiento quirúrgico invasivo, tristeza anticipada por la separación que contractualmente se acercaba y, sorprendentemente, hasta una punzada traicionera de alegría profunda al ver la vida que había cargado durante 9 meses finalmente respirando independientemente en el mundo. Damián se acercó cuidadosamente a la camilla donde ella estaba siendo monitoreada postquirúrgicamente. El bebé aún acunado con seguridad en sus brazos, y susurró con voz cargada de emoción: ¿Quieres sostenerlo por algunos momentos, antes de que cumplamos oficialmente los términos finales del acuerdo? Era un momento de gracia completamente inesperado, un reconocimiento implícito y generoso de que Sofía absolutamente merecía aquel momento de conexión antes de la separación permanente contractualmente mandatada. Ella extendió los brazos instintivamente y Damián colocó al bebé con extremo cuidado contra su pecho. El niño era perfecto de formas que robaban su aliento, con un mechón adorable de cabello oscuro y ojos que parecían mirar directamente para su alma expuesta. Sofía sintió una ola abrumadora de amor tan intensa y primitiva que literalmente amenazó partir su corazón ya frágil, y supo en aquel momento de claridad terrible que entregar a aquel niño sería infinitamente más difícil de lo que cualquier cosa que había remotamente anticipado o preparado psicológicamente. Y mientras asistía a él salir de la sala con su hijo, Sofía finalmente dejó las lágrimas que había contenido por tanto tiempo fluir libremente, llorando por todo que había perdido y ganado simultáneamente, por elecciones imposibles y sacrificios que nadie debería tener que hacer, por amor materno
que floreció a pesar de todas las tentativas de supresión y que ahora necesitaba aprender a cargar silenciosamente por el resto de la vida. 3 meses después, Sofía estaba en un apartamento bonito que ahora poseía completamente, Valentina completamente recuperada y comenzando universidad, cuando Isabela apareció con noticias inesperadas. Mi hermano Damián falleció pacíficamente ayer, ella dijo suavemente, pero antes dejó algo para ti. Isabela entregó un sobre grueso. Dentro estaba una carta manuscrita de Damián y documentos legales. La carta decía: Sofía, tú me diste más que un heredero, me diste humanidad de vuelta cuando yo la había perdido. Mi hijo está legalmente registrado con ambos nuestros nombres como padres. Tú nunca serás solo una transacción. Los documentos anexos garantizan que tú tendrás derechos de visitación cuando quieras, y mitad del imperio pertenece a ti para administrar conforme veas apropiado. Gracias por enseñarme que algunas cosas no pueden ser compradas, solo ganadas a través de transformación genuina. Porque a veces la vida no ofrece finales perfectamente felices o completamente trágicos, solo la realidad matizada de personas imperfectas, haciendo lo mejor posible con circunstancias imposibles. Comentarios. Yo me encantaría saber lo que tocó tu corazón y si esa historia te dejará pensando o te presentará un poco de esperanza sobre la capacidad humana de cambio, incluso delante de la muerte. Al suscribirte en el canal Destinos Cruzados, tú no estarás solo recibiendo notificaciones de nuevos videos. Estarás uniéndote a una comunidad de personas que entienden que la vida raramente es simple, que elecciones son frecuentemente imposibles y que dignidad humana persiste incluso en las circunstancias más desafiadoras. Este es un espacio donde historias complejas son honradas, donde juzgamiento es sustituido por comprensión, donde reconocemos que somos todos imperfectos intentando navegar un mundo que no ofrece soluciones fáciles. Aprieta el botón de suscripción no por mí, sino por ti y por las historias que aún tienes para descubrir sobre la resiliencia extraordinaria del espíritu humano. Gracias por acompañarme hasta aquí, por oír el alma, por hacer parte de este viaje donde las emociones y la vida se entrelazan en toda su complejidad. Eres bienvenida siempre. Este espacio también es tu refugio.